expresan en las redes sociales, a riesgo de ser cuestionados por su propia gente, porque hasta hacen comparaciones y las comparaciones son siempre odiosas, donde dicen que, bueno, ¿cómo es posible que se estaban perdiendo de las maravillas de las tradiciones venezolanas, de nuestras costumbres? A mí me parece eso interesantísimo. Entiendo que ha pasado, por supuesto, en otros mestizajes, pero en este caso particular, pues está difundiéndose mucho sobre esa mezcla y nuestra cultura en las redes sociales y por personas de otras nacionalidades, incluso de Europa, en fin, en Estados Unidos también. Así que, bueno, tenemos ya los dos conectados para revisar este tema. Bienvenido y buenas tardes. Gracias por dedicarnos estos minutos. Vamos a empezar con Jonathan Maynard como sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, lo que asomaba además como elemento diferente, ¿no? De lo que hemos nosotros atravesado, además de que, bueno, nunca Venezuela fue de esos países que tuviese una población que emigrara, no estaba ni contemplado, no era parte de nuestra realidad, hoy en día sí lo es, y bueno, ahora nuestras tradiciones, culturas, sabores, en fin, música, se está, pareciera, sembrando en otros países. Pero bueno, ¿cómo afectan esos cambios sociales, económicos, tradiciones, en este caso como las navideñas? Bienvenido. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación para disertar sobre este tema. Para hablar a nivel social, primero hay que pasar por tres variables que queremos destacar, tanto en lo que sería el fenómeno de la diáspora como sería en el fenómeno de los que están dentro de Venezuela, que Ujú. sería la cohesión social, la memoria y cuenta, la percepción de cómo hemos revisado nuestro trayecto en el año. Y tercero, la mirada prospectiva, cómo nosotros miramos el futuro. La cohesión social no solamente se ve integrada en la manera en cómo festejamos la Navidad, cómo se integra el fenómeno navideño hacia nosotros, cómo entendemos el carácter de reunión, el carácter de unidad y sobre todo el carácter de festividad que se está marcando. La memoria y cuenta transcurrir en el entorno económico, en el entorno político, en el entorno social, cómo nosotros coexistimos como individuos y como grupo social en este entorno y sobre todo cómo contemplamos al futuro. Esa Navidad, en lo que serían los últimos años, sobre todo entender dos procesos claves, que era el proceso de 2017 a 2019 y Mm. cómo lo vemos actualmente. La Navidad para ese proceso entre 2016 y 2019 fue un factor de resiliencia en venezolano. De hecho, una de las frases más famosas que se presentó en ese contexto era entender la yaca como una forma de revolución y salvación de la integridad navideña en la persona. ¿Por qué? En ese momento la crisis venezolana impedía a la persona tratar de tener una mesa que estaba acostumbrada de estar colmada de personas, poder tener el poder adquisitivo para adquirir los ingredientes y sobre todo cumplir las tradiciones como el niño festú, las festividades y demás. Ya con el paso del tiempo, la consolidación de la Navidad ha sido la construcción para poder mantener la unificación en tres entornos. Primero, con públicos vulnerables. Cuando hablo de públicos vulnerables, hablo de nuestros ancianos y nuestros niños. Hay que Ujú. hablar de una sociedad venezolana que la migración venezolana ha tocado que ha tenido padres ausentes e hijos ausentes y la Total. tecnología ha mediado en ese entorno y sobre todo mantener en el caso de la tecnología como un factor de cohesión social. La memoria cuenta para tratar de reflexionar cómo el venezolano ha resistido y cómo tratar de mirarse en una mirada resiliente hacia contemplar nuevos desafíos. Y la mirada hacia el futuro en entender cómo se puede reinventar para poder subsistir a los nuevos retos y a los nuevos embates, Ujú. tanto a nivel en la diáspora que en las tradiciones. Se ve como un embajador venezolano desde lo que sería Ujú. la representación de la chinita hasta lo que sería las representaciones gastronómicas, hasta en el venezolano como un símbolo de cohesión, Exacto. como una mirada de intercambio. Sí, porque uno siente que incluso fuera es como una corriente con mucha fuerza, al punto de que ya otros comienzan a reflejar esa incidencia, ¿no? De la corriente en ellos, en otras culturas. Para cerrar con usted y pasar también al profesor Olmo. Ese. Claro, claro, y para tocar ese sentido, sobre todo en la parte de la diáspora, la Navidad a nivel de cohesión ya no solamente se trata de familiaridad, sino tratar de buscar vínculo con otros venezolanos que también han vivido multigeneracionales,
que también buscan revivir y no sentirse extraños en su propio Claro. entorno. Buscar resiliencia en todo lo que han resistido, en todo lo que han construido y la mirada hacia el futuro, no solamente a poder involucrarse en un entorno de futuro donde puedan seguir avanzando, sino también el eterno dilema del Sí, migrante, que es el retorno del volver, sí. del tratar de consolidarse dentro de la nación para poder contemplar un futuro dentro de su propia narrativa, dentro de Sí, su propia espacio. es interesante porque entonces esos cambios sociales, incluso las dificultades económicas, por lo que usted explica, profesor, y aquí pasó también con el profesor Olmos como economista, que más bien lo que hacen es acentuar las tradiciones. Uno se aferra todavía mucho más a ellas por todo lo que bien explica. Profesor Olmos, ¿cómo lo ve usted? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación siempre, ¿no? Para ver, bueno, el tema económico siempre está presente en el desarrollo de nuestras actividades, más aún cuando es una actividad de orden festivo, ¿no? Cultural, religioso, como el tema de las navidades para nosotros. En el caso que nos ocupa, bueno, Venezuela sigue teniendo una situación económica comprometida. No todos los grupos sociales tienen los ingresos suficientes para poder Así es. cubrir al 100% sus necesidades. Recordando que incluso hoy se cumplen 1000 días de que no tenemos aumento de salario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto está presente en el logro de los objetivos. O sea, la Navidad no solamente es festejar pues, el nacimiento de Niño Jesús, sino también es compartir en familia, principalmente compartir en familia, costumbres para la elaboración de las hallacas, el pan de jamón, todos estos elementos propios que se hacen alrededor de la familia, en la mesa, una familia que está fracturada, como bien decía el profesor, Ujú, que en la diáspora, pues muchos están en otras ubicaciones, sé de personas que hacen hallacas haciendo videollamadas o Zoom y mm. se dicen las cosas, ¿no? Gracias a la tecnología, como bien lo recordaba el profesor. Pero lo cierto es que si efectivamente lo económico cada vez más todos los años afecta tanto que no son las mismas cantidades de hallacas, no son los mismos amigos secretos, no son las Ah, mismas claro. cantidad de personas, ¿no? Que están presentes en estas reuniones. Pero no se descarta, profesor. O sea, uno busca las maneras, ¿no? Dentro de esas dificultades de ver cómo puede cumplir con esas tradiciones que, como bien dice también el profesor Jonathan, como sociólogo, al final de cuentas nos dan como un piso dentro de las circunstancias, ¿no? ¿No? Es un cable a tierra, es un reencuentro con lo tuyo, lo que te identifica. Es así, bueno, aquí recuerdo un dicho, un refrán popular, ¿no? Donde comen dos, comen tres, ¿no? Las Ujú, abuelas siempre decían que a la abuela a la sopa se le pone una taza más de agua y comen más, ¿no? De alguna manera eso es algo que hemos estado viendo en los últimos años en estas tradiciones nuestras, ¿no? Quizás no es la misma cantidad de hallacas de hace tantos años, pero se hacen las hallacas. No son los mismos panes de jamón, pero se hace un pan de jamón. No es el mismo tamaño del pernil, pero algo se hace, ¿no? Se comparte en familia. Además que la yaca para nosotros termina convirtiéndose no en un plato multisápido, cultural, multigeneracional, sino que se convierte en algo importante, ¿no? Que es ese detalle que se le regala al sí. otro, ¿no? La cantidad de horas de trabajo que está detrás de eso, Ujú. se funde un mensaje importante de no solamente de familiaridad, de cercanía, sino el hacerle ver a la persona que detrás de tanto trabajo hay un detalle allí, ¿no? Y yo sé que eso va a seguir estando presente para nosotros igual en estas Navidades. Sí, pasan los años y uno siente que dentro de lo, como explicaba el profesor Mainar, que hemos vivido varios capítulos, ¿no? Esto, como decía también alguien en su análisis sobre Venezuela, hemos tenido como varias Venezuelas y cada una pues desafiándonos de diferentes maneras, pero definitivamente uno siente que uno se aferra igual a esas tradiciones, que las tradiciones lejos de perderse más bien sobresalen, se fortalecen en esas circunstancias, profesor Jonathan. Es que ya las navidades y las tradiciones, sobre todo la festividad, esta festividad se vuelve un ancla en tres elementos, un ancla identitario, Ujú, un ancla en la cohesión y un ancla de mirada hacia el futuro. Dirá, vamos a decirlo con prospectivo. ¿Por qué? Porque lo identitario te aferra a la Navidad hacia acercarte a los tuyos, generar afinidades, reconciliar identidades, hasta y hasta en un elemento tan valioso que se vuelve en este momento, que es reconocer a la otredad, reconocer a la diversidad social, pero buscar un punto de encuentro donde se elabora entornos comunes. Sobre todo en el entorno societal de la Navidad, la yaca, la gaita, las tradiciones, los intercambios de regalos,
ya no solamente se vuelve un estilo autómata de cómo caer en ciertas festividades, sino es una muestra hasta banderas blancas donde ese gesto navideño se alza por Sí, encima de las diferencias. sí. Y no solamente para hacer las diferencias, sino para también evocar, en el caso de la diáspora, reconciliar a las diversidades donde están para aglutinarlas hacia la tradición de lo que es uno. Entonces, a partir de ahí se genera unos puentes donde reconoce la venezolanidad y cómo se expresa. Ejemplo de ello son las manifestaciones que han dado de la Virgen de la Chiquinquirá en Miami, en Chile, en Sí. Argentina, que para ellos son extraños, pero para el venezolano es una muestra y es una manifestación no solamente de natividad, sino de reencuentro identitario. Mm. Extraño hasta, entre comillas, porque ya mucha gente comienza no solo a identificarse, sino a abrazar también parte de nuestra cultura. Y ahí voy con el profesor Olmos de los beneficios desde el punto de vista económico, ¿no? Dentro de lo malo, lo bueno de ir sembrando en esta diáspora más de 8 millones presentes en diferentes partes del mundo, incluso en lugares insólitos para lo que es nuestra cultura, ¿no? Y la realidad es que muchos ya comienzan a manifestar pues conexión con nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra manera de ser, lo manifiestan a través de las redes sociales. Una corriente muy fuerte que me gustaría usted como economista comentara cuáles pueden ser a la larga incluso los beneficios para Venezuela. No, bueno, los beneficios es que tenemos embajadores ahora en todos lados, ¿no? Y unos embajadores que no dependen quizá de un estamento político, son embajadores Mm, que están en estas ubicaciones por diferentes razones, en estos países, en estos territorios de acogida, tratando de ser personas útiles, ¿no? Para los espacios donde han sido recibidos. Tenemos venezolanos en Islandia, en Suecia, ujú, ¿no? En ujú. Holanda, en espacios que uno diría, bueno, ¿y qué hace por allá este maracucho? ¿Qué hace por allá este margariteño? Y lo cierto es que son embajadores que van creando comunidades, van echando raíces, porque entonces nuestros venezolanos y venezolanas se van casando, están teniendo familia. Tenemos familias mixtas, donde tenemos culturas que se van ligando, que se Ujú. van mezclando. Tenemos esa querencia, esa añoranza de, bueno, cuando estén más grandes los llevo a Venezuela para que conozcan dónde Sus nació papá orígenes. o dónde nació mamá, ¿no? Entonces se está creando también a nivel económico comunidades donde se demandan productos, tradiciones, sabores, elementos culturales, no solamente lo religioso, ¿no? Es la música, es la manera de hablar, es la Ujú. manera de vestir, es la cocina, es lo gastronómico. Entonces, un venezolano no se ve él mismo si no puede hacer una arepa con su harina de maíz precocida. En diciembre pareciera que algo nos falta si no podemos hacer las hallacas, entonces buscamos en algún lugar los espacios y los productos para hacer esto. Entonces se va creando cada vez más en el extranjero esta gran Mm. comunidad, esta gran fuerza de venezolanos que van creando cultura y van creando espacios para todo lo nuestro, ¿no? Y modelos de negocio que pueden al final también de una u otra manera, y ojalá sea así, pues favorecer también a lo interno a nuestro país. Sin duda es un cambio que uno incluso lo percibe rápidamente en países como Estados Unidos, donde rara vez uno puede encontrar un producto venezolano y ahora resulta que consigues todo. Todo lo que a uno le puede gustar y puedes extrañar de tu país. Es una cosa impresionante. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, agradecidísima por los minutos que nos han regalado. Jonathan Mainar, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas, experto en criptomonedas, hablando del impacto de los cambios sociales y económicos en las tradiciones, en este caso navideña, venezolana. Cerramos la primera hora. En breve volveremos. La dicen éxitos hasta las 3. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.